buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a Tiempos Modernos. Desde el principio, una de las características que diferenció a los regímenes comunistas del resto de sistemas políticos es que no permitía a sus ciudadanos salir de sus fronteras. Las autoridades comunistas dedicaron muchos esfuerzos a evitar que sus nacionales abandonaran sus países, lo que fue particularmente visible en Berlín, donde un mismo país se dividía en dos estados. Los comunistas alemanes erigieron el famoso muro en 1961 y hasta 1989 no se desmanteló. Entre esas dos fechas transcurrieron 28 años durante los que murieron unas 200 personas tratando de escapar. Fruto del reparto entre las potencias vencedoras, la ciudad de Berlín había sido dividida en una zona occidental y otra oriental, una democrática y otra comunista, aunque paradójicamente la comunista se autodenominase democrática. Desde 1945 hasta 1961, los berlineses habían podido atravesar de un sector a otro de la ciudad sin más sobresaltos que el reparar en los letreros que advertían de tal circunstancia. Pero en 1961, las autoridades comunistas decidieron que la promiscuidad entre los alemanes socialistas y los occidentales era perjudicial para ellos, de modo que decidieron levantar un muro que los separase. En el más puro estilo de la propaganda comunista, su denominación oficial era la de Muro de Protección Antifascista. Los comunistas de la República Democrática Alemana lo justificaban argumentando que había que detener a los elementos fascistas que trataban de sabotear la construcción del socialismo, pero la verdad era más prosaica. El 20% de la población de Alemania comunista había emigrado a la República Federal, unos 3,5 millones de personas, y había que detener el interminable flujo. El muro se levantó de manera sorpresiva la noche del 12 al 13 de agosto de 1961, mientras los soviéticos tomaban posiciones en las líneas fronterizas por si se producía alguna resistencia en la parte occidental. El propio diseño del muro estaba pensado para frenar la huida desde el este. Las minas de fragmentación estaban dispuestas solo en la parte interna del mismo, vista desde la RDA. Las defensas contra vehículos se extendían también evitando que se acercaran a él desde el este, y la base del muro era más ancha en la parte oriental que en la occidental. Era obvio que no se esperaba la entrada de nadie desde el oeste. El muro se extendía unos 120 kilómetros y alcanzaba una altura superior a los 3,5 metros. Del lado oriental se extendía una tierra de nadie despejada con búnkeres, torres, perros entrenados y campos minados. El resto de la frontera entre las dos Alemanias estaba fuertemente guardada, con más de 300 torres de vigilancia y puestos de control, así como una espesa malla de cables de alarma, alambre de púas, zanjas y un extenso vallado. Salvarlo era humanamente imposible, o eso parecía, porque desde ese mismo agosto de 1961, los berlineses se unieron al resto de germanos orientales que se devanaban los sesos inventando maneras de escapar. A lo largo de toda Alemania nunca dejaron de intentarlo. Unos 5.000 lo consiguieron y algo más de 200 murieron en el intento. En el conjunto de Alemania hubo quien escapó a través de un túnel, hubo quien escapó en un ataúd, quien lo hizo en globo, quien lo hizo disfrazado de soviético o incluso quien se construyó un pequeño submarino para arribar a las costas de Dinamarca. Conocido es el episodio del soldado oriental que desertó arrojando su fusil y saltando el alambre de púas para pasar a la zona occidental. Menos suerte tuvo Peter Fetscher, un joven albañil de 18 años quien protagonizó una arriesgada huida con su compañero Helmut Kullbeck. Quien sí lo logró. Fetscher, sin embargo, alcanzado por un disparo en la pelvis mientras escalaba el muro, cayó del lado oriental y agonizó durante 1 hora a la vista de los guardias occidentales del muro y de decenas de personas que nada pudieron hacer por él mientras se desangraba lentamente. Pues tenemos esta noche con nosotros a don Kiko Méndez Monasterio. Muy buenas noches por acompañarnos, muchísimas gracias. Buenas noches, gracias a ti, Fernando, a todos. Y bueno, en esto de los muros tenemos tres tipos de muros, ¿no? Tenemos el muro tipo israelí, que separa una comunidad, dos comunidades que viven aproximadamente, si no juntas, cerca. El muro tipo Trump, que es para evitar que entren los de fuera, y el muro comunista, que es para evitar que salgan los de dentro. Los dos primeros, bueno, pueden ser muros más o menos discutibles, pero en fin, son al menos comprensibles. El tercero es un poco más raro. Sí, completamente novedosa la historia. Nosotros lo sabrás mucho mejor que yo. Yo no creo que haya acaso la historia hasta el siglo pasado en el que países enteros se convirtieran en grandísimas cárceles. Yo coincido contigo en que los muros, la historia han tenido misiones muy distintas. Yo soy gran defensor de los muros. Decía el profesor John Senior de la Universidad de Kansas, decía, quien no cree en los muros es porque no tiene nada que defender. Bien. Eso es cierto, claro, pero el muro como defensa, el muro como división en algún caso, bueno, ahí ya quizá encaja menos.
pero el muro de las prisiones, el muro de convertir en un grandísimo campo de concentración países enteros, geografías enteras, casi continentes enteros, como pasó el siglo pasado con el comunismo, no se había visto y ojalá no se vuelva a ver. Bueno, el comunismo, los países comunistas, en su encarnación en distintos estados, han pasado o han presentado variantes de un poco de todo tipo, ¿no? Evidentemente no ha sido igual el comunismo en Cuba que en Corea del Norte, que en la Unión Soviética o que en China, pero lo común a todos ellos era esa, digamos, imposibilidad de que salieran los de dentro. De hecho, yo creo que para que un Estado sea plenamente totalitario, tiene que tener eso, no dejar salir de sus límites a los de dentro. Sí, pero fíjate que tiene dos variantes. Por un lado, para preservar la pureza de la revolución y para efectivamente lograr someter en realidad a tu población, tienes el muro, pero a la vez dota al comunismo de una tercera pata que es lo que ellos achacaban siempre a Occidente o a Estados Unidos o criticaban en la historia de grandes civilizaciones al imperialismo. Ellos necesitan llegar hasta el último rincón de la tierra porque si no siempre hay un sitio donde escapar. O sea, el totalitarismo va más allá de la nación, del Estado, del pueblo, de la comunidad política. Es un totalitarismo global. Es decir, la única manera de quitar los muros en el comunismo es que todo el planeta fuese comunista. Y la verdad es que lo intentaban así. A lo mejor en Cuba no hacía falta efectivamente esos muros, claro, porque era el agua, pero también cuántos han muerto y cuántos episodios heroicos hemos visto para atravesar esa puñado de millas que les separa de Estados Unidos, como era ese puñado de metros en Berlín, costó también tantas. Se convierten en cárceles verdaderamente aterradoras. Yo creo que no se ha profundizado todavía, no diga lo suficiente, ni siquiera un poco, en el horror que ha supuesto el comunismo en el siglo pasado. Bueno, y entre otras cosas por su final, ¿no? Porque ha sido un final casi, podemos decir, pactado. No ha sido a partir de una derrota militar, ha sido una derrota de otro tipo, ¿no? Pero no militar, y quizá eso pues le ha salvado de un Nuremberg, por decirlo de alguna manera, que quizá hubiera sido pedagógicamente necesario. Bueno, volviendo a Berlín, en octubre del 64 se produjo una de las huidas más curiosas, ¿no? Un túnel a través de la ciudad que llega hasta el otro lado, de 145 metros, a 12 metros de profundidad, y sobre todo lo que por lo menos a mí particularmente me espelunda más, con un diámetro, con 70 centímetros de diámetro, por el que pasó una notable cantidad de personas, 57 me parece, que además salieron a un cuarto de baño. Sí, salieron. No, ese, por ejemplo, es una grandísima película que no se ha hecho. El túnel es de los sistemas más utilizados por los alemanes del este, por los presos del comunismo, para salir a la libertad del oeste. Ese es quizá el más famoso, porque salió mucho, pero en pequeñas, vamos, casi entre amigos, se intentaba a lo largo de todo el muro que creo que no lo hemos dicho al principio, se llamaba el muro de protección antifascista. Sí, en el vídeo. Sí, en el vídeo. Sí. El muro de protección antifascista. Bueno, pues de ese antifascismo escapaban como más a través de túneles, también a través de cables. Ahí me gusta mucho el conductor de metro, que metió en su vagón a amigos y familiares y estrelló el vagón, porque la línea de metro estaba cerrada por abajo, el muro simplemente, pero bueno, con el vagón logró atravesar esas vallas y llegó también al oeste. También decías en el vídeo, que me parece magnífico, el que construyó con sus propios medios un mini submarino y llega a Dinamarca, consiguiendo a la vez la libertad y a la vez la forma de subsistencia en el oeste, porque patenta el submarino que ha construido. La verdad es que sí, ese túnel de 64 es muy grande. A mí, la escapada en globo de Peter Strelzig y su familia en 1968, la verdad es que me conmueve porque es una historia que ya está muy, muy cerca de él, la Stasi, cuando consigue con su familia y con la familia de su vecino. Por dos veces creo que lo intenta. Sí, porque Peter Strelzig lo intenta la primera vez, su vecino se aviene a ello, pone una gran cantidad de ahorros y sin embargo no se eleva lo suficiente y cae al lado del muro, sí, a escasos metros, pero todavía en el lado de la República Democrática Alemana. Y entonces se pueden a volver a intentarlo, acaban ya sus ahorros, cogen hasta las cortinas de su casa y mientras la Stasi está acercando, la Stasi ha encontrado los restos del globo y está buscando a ver quién ha hecho eso, buscando quién ha comprado tela, quién ha comprado. Ahí entonces sus vecinos sí se apunta, con lo cual tienen que hacer el globo todavía más grande y su familia, 4 adultos y 4 niños, en septiembre, creo que es el 17-18 de septiembre de 1968, consiguen elevarse y pasan a la República Federal Alemana. Es una historia verdaderamente espectacular, pero sí, como muchas decía Strelzig, cuando llega allí,
decía que cómo lo había conseguido, decía, si en realidad la mayoría de los alemanes quieren salir, decía 2/3 partes de los alemanes del este quieren escapar al oeste. Dice, lo que pasa es que la otra parte colabora con la Stasi para que nadie salga de la cárcel. Bueno, es que la Stasi tenía una cantidad de información que es absolutamente alucinante. Produjo una cantidad de documentación a lo largo de sus 40 años de historia, un poco menos, equivalente a toda la documentación de la historia alemana desde la Edad Media. O sea, esto nos da una idea de aquello que el comunismo es burocracia más crimen, ¿no? Informadores me parece que están alrededor de 200.000, ¿no? Sí. De 200.000 informantes. Hay una película que sí se ha hecho, la de Globo, por ejemplo, se ha hecho, la de Peter Strelczyk, además yo creo que está producida por Walt Disney, esa película, la de Escapar en Globo. Hay otra que se ha hecho, y además tuvo un Oscar, una película alemana, en 2006, La vida de los otros, en la que habla de eso, ¿no? Es decir, como esa persona que está permanentemente escuchando, vigilando hasta el último detalle de la vida privada de un dramaturgo, en este caso además pues por un lío de faldas, ¿no? Porque el ministro... Sí. Pero bueno, al menos sí te da una idea de decir, claro, es que llevaban un control exhaustivo de cualquier loco, porque eran locos los que se atrevían a cuestionar el sistema. Verdaderamente aterrador. Y digo, decir, ¿cuántas películas han hecho sobre el periodo nazi que son 10, 12 años, 15 años de Alemania? 12 en total, sí. Y casi de 40 de Alemania del Este, con una cosa, con toda esa documentación que existe, además, tal y como dices, que no se ha hecho todavía más novela, más cine. Yo creo que es preocupante porque no ha vacunado lo suficiente al hombre occidental sobre el comunismo. Lo estamos viendo hoy en día. Y está el caso del célebre de Peter Fischer, ¿no? El chaval joven que es tiroteado, que le pega un tiro a la pelvis y muere durante una hora, agoniza a la vista de no solamente de los guardias de la República Democrática Alemana, sino también de los del otro lado de Alemania y del público que está allí viendo cómo es imposible atenderle mientras se desangra literalmente, ¿no? Su compañero sí logra escapar, pero él muere allí en medio, de tierra a la tierra de nadie. Yo creo que con esa imagen, junto con la del soldado que escapa, yo creo que es los primeros, porque ese soldado que suelta el fusil y salta, todavía no está acabado el muro, me parece, cuando lo logra. Es el proceso de construcción. Y yo creo que son las dos imágenes que se han visto poco, en cualquier caso, pero que demuestran muy bien la inhumanidad de lo que había, más allá de lo que había en el este, detrás de ese muro de protección, de ese muro antifascista. Y a la vez la esperanza, es decir, la industriosidad del hombre, es decir, el heroísmo, la aventura, el afán de libertad de ese Peter Strelczyk, del chaval que muere, es decir, de cuántos y de qué variadas maneras siguen durante 40 años tratando de escapar, hasta poco antes de la perestroika. Durante la perestroika todavía se siguen dando saltos en el muro, no precisamente en Berlín, pero sí y por Checoslovaquia, en la zona, seguía la gente escapando, ¿no? Pues muchísimas gracias, no tenemos tiempo para más, don Kiko. De verdad que ha sido un placer conversar. Y que ustedes estén ahí noche tras noche, día tras día. Hasta mañana, si Dios quiere.